La predicación del día de hoy tiene por título Verdades y Mentiras. Mateo 28, del 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Como dije, hemos estado hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estudiamos lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Ese sacrificio tan inmenso de morir en nuestro lugar, de tomar nuestra culpa, nuestro pecado, ¿verdad? Llevarlo a la muerte en la cruz. La palabra del Señor dice que Él estuvo en la tumba y que al tercer día Él resucitó, ¿verdad? El primer día de la semana. Es aquí donde se cuenta esta historia. Es el primer día, ¿verdad?, de la semana. Es el día donde las mujeres venían a cambiarle las ventas a Jesús, que había muerto y que ellas pensaban que estaba muerto todavía. Nos encontramos con algo increíble que pasó en esta situación. Si vamos un poquito más arriba, en Mateo 28, del verso 2 en adelante, Mateo 28, 2 dice: Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Esto es lo que había acontecido esta mañana gloriosa. Estos son los hechos, lo que encontramos en la palabra del Señor, ¿verdad? Y vemos que fue algo sorprendente, ¿verdad? Vino un ángel. Estos guardias que estaban aquí cuidando la tumba, quizá nunca habían visto algo parecido, un ángel. Y usted sabe por qué esos guardias estaban aquí. En el capítulo 27, verso 62, nos dice que los fariseos, los sacerdotes, recordaron que Jesucristo había dicho que iba a resucitar, pero ellos dijeron: no, es que los discípulos van a venir de noche y se lo van a llevar y van a continuar con esta farsa. Eso es lo que creían los sacerdotes. Entonces estos guardias estaban ahí específicamente para la mañana del lunes. Estaban ahí específicamente porque Jesús había dicho que al tercer día Él iba a resucitar. Este era el único propósito por el cual ellos se encontraban haciéndole guardia a la tumba de Jesús. La palabra del Señor nos dice que cuando este ángel llegó, hubo un gran terremoto. Las cosas se empezaron a mover, ¿verdad? Y dice que este ángel removió la piedra, se sentó sobre ella. En otras versiones dice que la piedra se rompió. Y entonces dice que estos hombres, estos guardias que estaban ahí con el propósito de cuidar el cuerpo de Jesús, se asustaron y dice que empezaron a temblar. ¿Usted ha visto los dibujos animados cuando les tiemblan las piernas a las personas cuando tienen miedo? Eso les pasó a ellos, igual que en los dibujos animados. Dice que empezaron a temblar del miedo que les dio este ángel y dice que se quedaron como muertos. O sea, quizás se cayeron al suelo cuando vieron esto y se quedaron ahí paralizados y quizás no se movieron porque dijeron: si nos movemos nos mata, ¿verdad? Y se quedaron así quietos. Y entonces el ángel le habló a las mujeres. El ángel no le habló a los guardias, el ángel le habla a las mujeres y les dice: no tengan miedo, el Cristo que ustedes están buscando resucitó, ya no está aquí. Y entonces las mujeres se van y los guardias van aquí, y este es el contexto de la historia. Los guardias van entonces a la ciudad y le dan aviso a los principales sacerdotes, y dice el versículo claramente, el verso 11 al final, dice: de todas las cosas que habían acontecido. O sea que estos guardias fueron y les dijeron a estos hombres: esto es lo que pasó. Nosotros no vimos a Jesús, pero vino un ángel y movió la piedra y la rompió y la quitó. Y este ángel le dijo a las mujeres que Jesús ya no estaba aquí porque Él había resucitado. Estos fueron los hechos. Vamos a aclarar inmediatamente lo que es verdad. Estos hombres fueron y contaron
explicaron lo que esto era, ¿verdad? Sabe que la verdad a veces es sorprendente, la verdad a veces es difícil de explicar, sobre todo cuando es una verdad divina, cuando es una verdad de Dios, cuando Dios es el que nos está hablando la verdad. Estos hombres necesitaban ser testigos de la resurrección de Cristo. Estos soldados estaban ahí, estaban en primera fila. Yo no sé qué hubiera hecho yo o usted si nos hubiera tocado a nosotros hacerle guardia a la tumba. Y ellos fueron, ¿verdad?, a contar esto, pero la verdad es que estos sacerdotes no querían revelar estos hechos. La verdad es necesaria. Imagínense cómo sería el mundo si todos dijéramos la verdad. ¿Cómo serían las cosas? Serían bastante diferentes, ¿verdad? Una, podríamos creer todo, porque nadie nos mentiría. Podríamos creerlo todo. Sería mucho más fácil el asunto de la confianza, ¿verdad? Quizá habría muchos menos problemas de pareja si no se pudiera mentir. Y aquí nos encontramos con estos hombres, ¿verdad?, que fueron y contaron la verdad porque la verdad era necesaria decirla. Era importante, era un acontecimiento que ellos nunca habían visto, era algo sorprendente, pero el orgullo de algunas personas pudo más. Y es que la verdad, hermanos, que a veces para decir la verdad hay un costo, sobre todo si hacemos algunas cosas mal, ¿verdad? Si mi hijo se porta mal en la escuela y cuando llega a casa él no me dice, o me dice que se portó bien, pero después yo me entero por la maestra que se portó mal, ¿cómo le va a ir a mi hijo? No muy bien, ¿verdad? Porque aparte de portarse mal, me mintió. Hay dos faltas ahí, no solamente una, hay dos. Lleva una consecuencia, ¿verdad? Y a veces la mentira lleva a otra mentira, y lleva a otra mentira, y lleva a otra mentira, hasta que cuando llegamos al final ya no podemos ocultarlo. Y cuando sale a la luz, como dije, hubiera sido mejor decir la verdad en primer lugar. Qué bonito sería si todos dijéramos la verdad. Pero como dije, a veces la verdad tiene un costo, porque a veces no hacemos las cosas bien y cuando tenemos que confesar la verdad no tenemos que recibir un premio, sino más bien un castigo, porque estamos confesando algo que hicimos que fue malo. Hoy en día la sociedad tiene miedo a esto, hermanos, y por eso los niños, los jóvenes, los adultos son más mentirosos cada vez, porque crecimos en una sociedad que no premia la verdad. ¿Sabía esto usted? Si estamos en problemas y alguien viene y nos confronta, usted no le dice la verdad muchas veces porque tiene miedo a las consecuencias. Los niños crecen así, los jóvenes crecen así, los adultos estamos adaptando a estas mismas cosas. No tomamos responsabilidad de nuestros hechos. Porque decir la verdad a veces cuesta, pero es necesario, es importante. Para Dios es importante, porque Dios es Padre de verdad y lo que dice su palabra es verdad. Muchas personas no creen la palabra de Dios porque están acostumbrados a escuchar tantas mentiras que no creen en la palabra del Señor. Nosotros como cristianos, hermanos, somos defensores de la verdad. ¿Quién es el padre de las mentiras? Y si usted miente, ¿de quién es hijo? Dijo Jesús. Ay, no me contestaron. Del padre de la mentira. El padre de la mentira es el diablo. Si usted miente, ¿es hijo de quién? Del padre de las mentiras, que es el diablo. Quedemos claros, y Jesús se lo dijo claramente a las personas. Ustedes son hijos del diablo porque dice las mismas mentiras que el diablo dice. ¿Quién miente? El diablo. El diablo es un mentiroso por excelencia. Y cuando usted está a punto de mentir, el diablo está ahí. Sí, dile esto. No le digas la verdad. Así está el diablo cuando usted está a punto de mentir, hermano. Ahí está el diablo, como lo ponen en las caricaturas, al ladito del hombro, chiquitito así, diciéndole, miente, no digas la verdad, no te conviene, te va a ir mal, te van a castigar si le dices a tu mamá que te portaste mal en la escuela. Y yo al otro lado le diría, igual te voy a castigar porque me mentiste. ¿Sabe que a veces el diablo nos pone una cosa tan bonita, una imagen tan linda, como le dijo a Adán y Eva? Ay, si comieras del árbol que Dios te dijo que no comieras, vas a ser igual a Dios. ¿Somos iguales a Dios? Aunque muchos quieran y mientan con la nueva
lo del milenio, no sé cuántas cosas, entre en su nivel no sé cuánto y sea su propio Dios. Usted no es Dios, hermano. Usted no puede cambiar nada, no puede cambiar el clima. ¿Puede cambiar el clima? No puede cambiar el clima. No puede cambiar ni su vida muchas veces. Porque sin Dios no somos nada. Amén. Mire qué importante, hermano. Aprenda de Dios, no aprenda del diablo, que es un mentiroso. ¿Qué dice el diablo, verdad? El diablo usó a estos hombres. ¿Y estos hombres qué eran? Dice que eran principales sacerdotes. Eran principales sacerdotes, eran personas íntegras, que la gente les creía, y quizá la gente le crea a usted, porque dice, ese hermano es un cristiano, va a la iglesia, le voy a creer. Y resulta que usted está mintiendo. Mucho cuidado con las mentiras, hermano. La palabra del Señor dice que a ellos no les convenía decir la verdad. Y entonces, ¿qué dijeron? Verso 13, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Esto es lo que ustedes van a decir, le dijeron a los guardias. Que los discípulos vinieron de noche y ustedes estaban dormidos y se lo llevaron. ¿Era verdad o no era verdad? No era verdad. ¿No era verdad? No era lo que los guardias habían dicho. Los guardias no sabían que Jesús había resucitado. Démosle eso. Los guardias escucharon esa noticia, pero no lo vieron a Jesús. Pero no era la verdad. Los soldados, los discípulos no habían venido en el medio de la noche. Ellos no se habían quedado dormidos. Ellos hicieron bien su trabajo. Estaban de guardia. ¿Sabe que ellos creían que los discípulos iban a venir de noche y se los iban a llevar? Pero cuando ellos le contaron, ¿verdad?, que había un ángel ahí, eso ya era una intervención divina. Era algo que Dios estaba actuando a favor de Jesús. Era algo sorprendente, como dije, algo que quizá ellos nunca habían visto, algo que usted quizá nunca ha visto. No sé si ha visto un ángel o no. Yo no he visto nunca un ángel, quizá una persona. Pero ellos no les convenía decir que había un ángel presente en la tumba. A ellos no les convenía decir esto. Tenían miedo a la verdad. Tenían miedo de investigar la verdad. Porque ellos habían dicho que Jesús no era el Hijo de Dios. Ellos habían dicho que Jesús no iba a resucitar, que Jesús era un charlatán. Y esto era lo que le decían al pueblo, y así los convencieron para crucificar a Jesús. ¿Se imaginan si ahora salían y decían, nos equivocamos? Jesús sí era el Hijo de Dios y lo matamos. Perdón. ¿Cómo les iba a ir? ¿Se imagina? Entonces empezaron a envolverse en esta mentira, ¿verdad? Y a decir que lo habían robado los discípulos. Tenían miedo y ni siquiera investigaron. Porque si tan solo hubieran ido a la casa de los discípulos, esa misma noche Jesús se apareció ahí. Jesús se apareció ese mismo día que Él resucitó, por la tarde, estando los discípulos reunidos. Lo hubieran podido ver, hubieran podido estar presentes con ellos, hubieran podido ver que era de verdad, que no era una charlatanería como ellos quizá pensaban. Tenían mucho miedo a equivocarse, ni siquiera lo investigaron. No querían saber o no si Jesús era el Hijo de Dios, verdaderamente se taparon los oídos. ¿No le parece eso muy infantil? Cuando usted le habla a un niño y el niño se tapa los oídos y dice, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿No? Yo decía eso cuando era niña. Me iba mal. A veces hacemos eso con Dios. Cuando Dios nos dice una verdad, cuando Dios nos habla, nos tapamos los oídos a la verdad de Dios. ¿Cuánta gente que viene a la iglesia, hermano, y póngase en este lugar, usted le ha creído mentiras al diablo? Se lo garantizo. Si usted tiene baja autoestima, y esta es una de las generales, usted le ha creído mentiras al diablo. ¿Me está escuchando? Si usted tiene siquiera baja autoestima, usted le ha creído mentiras al diablo, porque usted es perfecto delante de Dios. Dios lo mira con amor. Amén. Hasta los pelos de su cabeza, y si no tiene ninguno, Dios sabe que no tiene ninguno. Y quizá a usted no le gusta su apariencia y se la cambia, y se ve diferente porque no le gusta como es, pero a Dios le gusta como usted es, hermano. Amén. Amén. Dios lo ama como usted. Es una mentira del diablo que el diablo le ha vendido a la sociedad. Tiene que verte de esta manera, tienes que vestirte de esta manera, tienes que tener esta talla, tienes que tener este porte y tienes que hacer esto para que la gente te acepte. Hace un tiempo hice un comentario
de esto por internet. Hoy en día la gente me dice, oh, acéptate a ti mismo, que tú eres lindo, que tú eres bello, pero ¿qué te dicen? Que te tienes que teñir el pelo, que te tienes que poner tacones, que te tienes que pintar y verte de otra manera, y quizá quitar totalmente las marcas que te hacen tú mismo. Te dicen que te tienes que cambiar de sexo, porque ya no importa si eres hombre o mujer, puedes ser lo que tú quieras. Eso es lo que el mundo te dice, si ámate a ti mismo, pero cámbiate y después te amas. Cuando estés totalmente diferente, ahí eres tú y ámate. Eso es lo que el mundo dice, son mentiras y las hemos creído y las hemos acarreado con nosotros. Y sabemos que Dios nos ama y sabemos que el Señor piensa que somos una creación hermosa, pero no la creemos en nuestro corazón. Porque le hemos creído la mentira al diablo. Hemos creído lo que Él ha dicho que somos. A veces es más fácil creer las mentiras que las verdades. He conocido gente que toda su vida es una mentira y viven con los ojos cerrados porque no quieren vivir la consecuencia de una verdad. Hombres y mujeres que viven encerrados en mentiras y saben la verdad, pero no la quieren asimilar por completo a sus vidas porque saben que entonces sus vidas van a cambiar. Y entonces preferimos creer la mentira. Estos hombres buscaban destruir la reputación de Jesús. Buscaban destruir la reputación de los discípulos. Tenían un espíritu anticristo, anticristiano. No quería que se supiera que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sabe con quién estaban luchando directamente en este momento? Con Dios. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera encontrarse en ese lugar, luchando directamente con Dios. Usted sabe la historia del Nuevo Testamento de Saulo. Él estaba luchando con Dios, él estaba matando a los cristianos, él estaba persiguiéndolos porque él no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios tampoco. Y dice que en esa lucha él iba de camino a buscar a otros cristianos a otra ciudad y Jesús se le apareció en el camino y le dijo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, ¿por qué vas a buscar al cristianito que está en esa casa, en esa ciudad? No, el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? A mí me estás persiguiendo, estás luchando contra mí. A veces nos encontramos en esta posición, estamos luchando contra Dios, contra las verdades de Dios, estamos luchando contra lo que Él ya dijo en su palabra y decimos, no, es que yo pienso que no es así. Ayer el pastor Dennis en la asamblea de distrito decía esto, que hoy en día las iglesias están mezcladas con un montón de religiones de todos lados. Y la gente dice, yo creo esto que dice la Biblia, pero también creo lo que dice Buda, y también creo lo que dice allá el profeta, y también creo lo que dicen allá, y esta cultura oriental me encanta, y lo que hacen los occidentales me gusta, y de todo eso yo hago lo que yo pienso. Está muy mal. Porque esta es la única verdad, hermano. Amén. Jesús dijo, yo soy la verdad. Amén. Yo soy la verdad, el verdadero camino. No es una mezcla de todas las cosas que usted escuchó en su vida. Lo que va a formar la verdad en su vida, hermano, es conocer la palabra de Dios y aceptarla como verdad en su corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe que es tan importante? Cuando Dios trabaja, a veces le queremos quitar el mérito, le queremos quitar la gloria, queremos llevarnos nosotros el crédito. Y a veces Dios hace algo grande en nuestra vida. Y luego nosotros decimos, es que yo me esforcé tanto por llegar a ese lugar. Estamos mintiendo. Estamos mintiendo porque Dios fue el que nos dio ese privilegio. Y muchas veces nos vamos quitando nosotros y vamos llevándonos la gloria. El diablo es un mentiroso y él busca engañarnos para separarnos del amor de Dios. La Biblia dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Amén. Escúcheme, hermano, excepto nosotros mismos. Excepto nosotros mismos. Dios nos sigue amando, aunque nosotros nos alejemos y hagamos esto y esto otro. Y el diablo nos miente para que nosotros no recibamos el amor de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros. Yo quisiera hacerles un llamado a elegir, escuchar solamente la voz de Dios. El diablo ha dicho muchas mentiras, y hay muchas mentiras ahí en el mundo, y mentiras quizá que hemos crecido escuchando. Hay muchas generaciones hoy en día en la iglesia, en la sociedad les llaman de diferentes nombres. Ciertas generaciones que nacieron antes de los 80, generaciones que nacieron después de los 80, los que nacieron después del 2000, ¿verdad? Y tienen nombres, los millennials, los generación Z y ¿cuál es la otra? Hay un montón de generaciones, baby boomers,
¿no? Hay un montón de generaciones y el diablo ha mentido a cada generación de manera específica y hemos creído con diferentes mentiras. Hoy en día hay otra era que está comenzando para los nuevos niños. Escuchaba un testimonio de un hombre que decía, les mintieron a los que nacieron después del 85. Les dijeron que eran todos ganadores y que nunca les iba mal. Y cuando empezaron a trabajar, empezaron a renunciar porque no tenían lo que querían. Porque les dijeron, sí, todos somos ganadores, démosles medallas a todos y triunfos a todos y, ¿cómo se llama estos? Trofeos. Y todos ganamos, aunque perdieron, ¿verdad? Feo, 8-0. Pero les damos medallas también y entonces nos mintieron. Porque hay que trabajar duro para conseguir las cosas que queremos. No todo es regalado. Y todas las generaciones tienen esas mentiras que se van acarreando de mentira en mentira. Hay una generación ahora que es de microondas, le llaman. Lo queremos todo ahora. En el momento instantáneo. Y saben que hemos crecido con generaciones de mentiras que se van acarreando y lo que nosotros pensamos que es correcto. Y sale un nuevo estudio y dice, a los niños no hay que decirles no. Ah, entonces yo no le voy a decir que no a mis hijos. Porque dice este estudio que los voy a traumar. Pero el hijo le dice que no a usted, ¿verdad? A él no le salió una generación que le diga que no tenga que decir que no. ¿Saben lo que tenemos que guiarnos, hermanos? Esta es la verdad. Esta es la verdad. Todas las influencias del mundo, después de 10 años, se dan cuenta que se equivocaron. Ups, y usted ya crió a sus hijos. Pero esta es la verdad. La palabra del Señor es la que nos enseña lo que debemos hacer, lo que debemos guiarnos, lo que debemos aprender, lo que debemos enseñar. Está todo en la verdad de la palabra del Señor. Tenemos que abrir nuestro corazón y dejar que se llene de la verdad, no del yo creo. Yo pienso que eso está bien, yo creo que eso está mal. Busque lo que la palabra del Señor dice que es bueno y lo que la palabra del Señor dice que es malo. Estos hombres no creían nada. Eran cristianos anticristianos. La palabra del Señor nos dice en los versículos anteriores de Mateo, no estoy segura dónde, pero por ahí por el 18 en adelante, dice que los fariseos venían al Señor y le decían, porque no creían en la resurrección. Ellos no creían que algún día todos vamos a resucitar. Y entonces venían a Jesús y le empezaban a tentar. Ay, Señor, si yo me casé con este y luego se murió, yo me casé con esta, cuando resucitemos, ¿con quién voy a ser esposo? ¿De este o de esta? ¿O del otro, el del otro? Y el Señor les dijo, ustedes no saben nada de lo que es espiritual. Porque en el cielo ustedes no van a estar casados con nadie. Están en lo mental, en lo terrenal. Están en las cosas que son de ahora y de aquí, pero no están pensando en Dios. No están pensando en el cielo. Ellos no creían en la resurrección. Pero sabe, hermano, que lo que tú crees y lo que tú crees no cambia quién Dios es. No cambia lo que Dios hace. Y hay conceptos que nosotros tenemos de Dios que son tan cerrados, porque para nosotros entender a Dios, en la Biblia se nos dieron conceptos de Dios, como un padre, ¿verdad? De Jesús, como la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo, que son conceptos que nosotros podemos entender, como el novio. Son conceptos que quizá podemos recibir acerca de Dios, pero Dios es mucho más que ese concepto. Nosotros a veces metemos a Dios en un cuadrado y decimos, aquí está Dios y esto es lo que puede hacer, esto es lo que no puede hacer y esto es lo que yo creo. Y tenemos cosas en nuestra mente que nos limitan, porque nosotros servimos a un Dios que es grande, que no tiene límites. Diga amén, hermano. Amén. Servimos a un Dios que no tiene límites y quizás está procesando la información. Eso es algo que Dios me reveló el otro día y a veces nosotros tenemos conceptos de Dios que son limitados, porque pensamos en Dios como esta persona o como este ejemplo que se nos da en la Biblia. Pero no entendemos quién verdaderamente es Dios. Dios es Dios, hermano. Amén. Es el creador, es el que lo creó a usted y a mí. Él no tiene límites. Por eso que la palabra del Señor nos enseña sus verdades para que le conozcamos. Pero adivine que en el cielo vamos a continuar aprendiendo de Dios. Vamos a continuar conociendo a Dios. Nunca va a acabar nuestro conocimiento de Dios. Ninguno de ustedes puede decir, yo ya sé quién es Dios. Porque sería un concepto humano, y nuestro concepto humano es limitado. Tenemos que entender que Dios es mucho más de lo que nosotros pensamos. Ellos no creían en la resurrección, y entonces como ellos no creían, ellos pensaban que no existía, pero eso no cambia.
Es como los ateos que dicen no hay Dios. Y yo digo que sí hay Dios, entonces ¿quién gana? Si lo que creemos nosotros es lo que vale, todo el mundo cree algo diferente, ¿verdad? Entonces yo me voy a inventar cualquier cosa y lo voy a creer, y si me la creo es cierto. Es lo más ridículo. El concepto de lo que nosotros creemos no cambia que Dios existe. Porque usted no viene caminando y se encuentra con esta mesa y dice, wow, esta mesa es increíble, y de la nada apareció. ¿O sí? Usted sabe que hay inteligencia detrás de la mesa y que alguien la creó, ¿verdad? Es lógico. Dios nos dio la lógica en nuestra mente. Nosotros somos seres creados. Tenemos un Dios. Dios existe. Esa es la verdad. Y es una verdad lógica, más encima de todo. Jesucristo había dado vida. Ya había resucitado a 3 o 4 personas que nos menciona la palabra del Señor. A Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda. Y quizá otros cuantos ahí que no nos menciona la Biblia. Y ellos decían que no existía la resurrección, pero estaban hablando de la resurrección final. Y Jesús había resucitado, aunque a ellos no les gustaba la idea, y ellos decían, Jesús no va a resucitar, adivinen que Jesús resucitó. Es que a él no le importa. Él hace, ¿verdad?, lo que él quiere hacer. No tenemos que asustarnos de no comprender a Dios, hermanos, tenemos que admirarnos de lo bueno que Él es con nosotros, a pesar de ser un ser supremo y el único ser, Él nos ama, Él nos cuida, Él nos habla con la verdad, Él nos da una elección para que le sirvamos. La palabra del Señor es clara en esta mañana. Yo creo que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Amén. Yo creo que el Señor nos ha tocado y nos ha enseñado que debemos aprender a cerrar nuestros oídos a la mentira que el diablo quiere decirnos. Y a creer lo que la palabra del Señor dice, porque toda es verdad, hermano, y dice que toda se va a cumplir. Amén. Hasta el punto y la tilde que tiene una letra se va a cumplir, porque esta es la palabra de Dios y es fiel y es verdadera. Amén. Vamos a concluir este mensaje, ¿verdad? Pero no quisiera dejarles ir una esperanza, y a veces pensamos, ¿cómo podemos cerrar nuestros oídos a la mentira del diablo? ¿Cómo podemos quitar las mentiras que el diablo nos ha dicho? Y quizá usted dice, mi generación completa del diablo nos mintió. ¿Y ahora qué hacemos? No sabemos la verdad. Y lo vamos a estudiar probablemente la semana que viene, pero en el versículo que continúa nos da la respuesta. En Mateo 28. Versículo 28, Jesucristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor tiene poder para todo, en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sabe cómo vencemos las mentiras del diablo, hermano? Discipulando, que es conociendo la vida de Jesucristo y enseñándola a otras personas. Porque si usted y yo nos callamos las verdades de Dios, el diablo va a empezar a decir más mentiras. Y como dice ahí la palabra del Señor, los judíos creyeron esta mentira, y hasta cuando fue escrito el Evangelio de Mateo, los judíos todavía creían la mentira que el diablo había dicho. Y hay gente que toda su vida le ha creído las mentiras al diablo, y de repente un día llegan y descubren la verdad de Dios y dicen, wow, ¿por qué alguien no me habló de esto antes? ¿Por qué alguien no me compartió del Señor antes? ¿Por qué no conocí de Dios antes? Porque el diablo estaba mintiéndole al oído, hermano. Pero así como el diablo miente, nosotros tenemos que decir la verdad de Dios y testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.